Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Cuando leemos lo hacemos para disfrutar, para divertirnos, para evadirnos, en definitiva, para pasar un buen rato. Pero también podemos leer para aprender, para expandir nuestros horizontes, para informarnos sobre ciertos temas que a lo mejor de otra forma no nos acercaríamos a ellos. Y muchas veces esas lecturas pueden ser bastante duras, tocar aspectos de la realidad a los que quizá no estamos acostumbrados pero que existen y están ahí. Y es precisamente de este último tipo de libros de los que quiero hablar en este vídeo. De esas novelas que tocan temas que son incómodos, temas que no nos hacen precisamente disfrutar de la lectura, pero que yo creo que igualmente son importantes de leer, porque nos pueden crear conciencia de ciertos aspectos que existen en la vida real y que, aunque puede que no sean nuestro día a día, sí que hay otras personas que puede que lo estén padeciendo y por lo tanto creo que es importante que estemos informados acerca de los mismos. Las novelas que os voy a recomendar o las novelas de las que os voy a hablar en este vídeo tocan temas bastante duros, así que ved este vídeo bajo vuestra responsabilidad, aunque sí que es cierto que lo voy a tratar de la manera más delicada posible y que no todos los libros que voy a comentar son difíciles de digerir. Pero me apetecía hacer este vídeo porque creo que es importante que no nos centremos solamente en leer para disfrutar, sino que de vez en cuando escojamos novelas que puedan crearnos algún tipo de conciencia o que puedan abrirnos los ojos acerca de realidades que estén ahí, por mucho que a nosotros no nos toque de cerca. La primera novela de la que quiero hablar y que fue precisamente el detonante de que yo quisiera hacer este vídeo es una de mis lecturas más recientes y se titula El monstruo pentápodo de Liliana Bloom. Si os suena esta autora es porque ya he hablado de ella en el canal, dado que con anterioridad me leí su novela Pandora, que también es una novela bastante dura porque toca temas delicados como por ejemplo la obesidad mórbida y el fetichismo del feederismo, que por si no sabéis lo que es una práctica sexual que consiste en que hay una parte de la pareja que alimenta a la otra porque lo que le excita es que esa otra persona esté obesa. Así que como imaginaréis, esta autora no hace libros precisamente family friendly y no podía ser de otra forma con El monstruo pentápodo, aunque en mi opinión este es bastante más duro, dado que toca un tema todavía más delicado como es el de adultos que quieren mucho a los niños. Voy a intentar utilizar eufemismos para hablar de este libro porque no quiero que YouTube me censure. Esta obra corta pero desgarradora tiene como protagonista a Raimundo, que es un señor archivo PDF. Desde muy pequeño descubrió esta pasión por los niños, por lo que está totalmente acostumbrado a tener este tipo de impulsos y de hecho en ningún momento considera que lo que está haciendo o que lo que está sintiendo esté mal, dado que para él es lo más natural del mundo, por lo que de hecho considera que es el resto de la sociedad que es demasiado anticuada o que es demasiado cerrada a diferentes tipos de amor. La historia comienza cuando este hombre fantasea con quitarse la vida porque considera que su vida es muy gris, que no hay nada que le motive a salir adelante, hasta que conoce a Cintia, que es una niña de 5 años con la que se topa por casualidad cuando pasa por delante de una piscina. En ese momento él siente un flechazo, siente que Cintia es el amor de su vida, que va a ser la motivación que le anime a seguir viviendo y que necesita sí o sí conseguir que esa niña se enamore de él. Así que su plan es secuestrarla para dar rienda suelta a sus más perversas fantasías. Como imaginaréis por la temática, es un libro que no es nada fácil de leer, sobre todo si sois personas muy sensibles a este tema. Yo la verdad es que lo pasé bastante mal porque ya os advierto que es una novela muy explícita. La autora no se corta en absoluto a la hora de describirte ciertas escenas. Eso sí, en ningún momento lo hace desde un punto de vista morboso, por supuestísimo que no intenta romantizar en absoluto este tipo de conductas. Y digo esto porque ya llevamos unos meses con unas cuantas polémicas relacionadas con novelas de dark romance, donde también tenemos a personajes que son archivo PDF, pero esta novela no tiene absolutamente nada que ver con eso, porque es una novela que pretende retratar de una manera lo más fiel posible una realidad que por desgracia hoy en día sigue muy viva. Solamente necesitáis leer las noticias de cualquier país para que de vez en cuando salgan reportajes relacionados con esta atrocidad. Por lo tanto, ya solo por el tema que trata, como imaginaréis, no es un libro agradable de leer, pero además insisto en que tiene escenas muy explícitas de índole sexual, así como de maltrato tanto físico como psicológico de parte de este adulto hacia una niña de 5 años. Creo que la forma en la que la autora trata este tema
tema es magistral, por muy doloroso que sea. Además, es un libro que está muy bien escrito, que se nota que está muy bien documentado y que al fin y al cabo, por desgracia, refleja una realidad que está ahí. Y precisamente creo que este tipo de libros que lo tratan de una manera tan delicada, a la vez que cruda, y que no lo romantizan en absoluto, sino al contrario, que lo criminalizan para que el lector tenga muy claro que esto es horroroso, son completamente necesarios por mucho que te revuelvan el estómago según lo vas leyendo. La siguiente novela, que es igual de dura que la anterior, y os prometo que ya el resto de libros van a ser un poquito más amables, es Tan poca vida de Hanya Yanagihara. Y es que es considerado uno de los libros más tristes que se ha escrito por todos los temas que trata y porque son 1000 y pico páginas de puro sufrimiento. Esta es la historia de 4 amigos a los que vamos conociendo desde que surge su amistad en la universidad, si no recuerdo mal, hasta que llegan a la adultez. Y vamos viendo un poco cómo van creciendo juntos, cómo van cambiando sus vidas y cómo, a pesar de los distintos caminos que toma cada uno de ellos, esa amistad se va manteniendo en el tiempo. Esa es un poco como la premisa general, pero luego tenemos una especie de subtrama que al final se termina convirtiendo en lo más importante del libro, y es que uno de estos hombres arrastra consigo una serie de traumas que le han convertido en la persona que es. Una serie de traumas que no quiere admitir en voz alta, que no quiere comentar a sus amigos y que al fin y al cabo le afectan muchísimo tanto a él como al entorno que le rodea, y son los que pautan un poco las decisiones que va tomando, por lo que llegará un punto en el que para él es totalmente insostenible cargar con todo este peso sobre sus hombros y no poder compartirlo con nadie, dado que eso repercutirá negativamente en sus amistades. Algunos de los traumas que carga este personaje son bullying, abuso infantil, abuso psicológico y físico, enfermedades que le han mermado durante toda su vida a causa precisamente de esos abusos, aparte de toda la problemática psicológica que ello conlleva, como depresión, intentos de desvivirse, y que son un montón de problemas que evidentemente no solamente le afectan a él, sino que le afecta en cuanto a cómo se relaciona con el resto de su entorno. Por lo que por mucho que este personaje quiera mantener esos traumas a raya y que solamente le incumban a él, llega un punto en el que eso es imposible porque le termina afectando a las personas que más le quieren. Como veis, es otro libro que toca temas muy delicados, pero lo interesante de esta novela es que no solamente lo vemos desde la persona implicada en ellos, es decir, desde el punto de vista de la persona que los ha sufrido directamente, sino que también vemos estos traumas y cómo le afectan desde el punto de vista de sus amigos. Concretamente hay uno de ellos que es muy cercano a este personaje, que constantemente está tratando de ayudarle, pero no sabe muy bien cómo hacerlo porque no sabe qué es exactamente lo que le pasa, dado que, como he comentado, es un personaje muy cerrado, que se niega a hablar con el resto por pura vergüenza, porque en el fondo se siente culpable por todo lo que le sucedió, a pesar de que es una víctima, y todo eso hace que no quiera apoyarse en el resto, mientras que el resto ven como poco a poco su amigo está cada vez peor, parece que está metido en una rueda de autodestrucción de la que es incapaz de salir, pero al mismo tiempo ellos se sienten impotentes porque al no saber qué es lo que le pasa, no saben cómo ayudarle, e incluso la mayor parte del tiempo cuando intentan ayudarle, él deniega la ayuda o directamente no quiere ser ayudado y no quiere que nadie se inmiscuya en sus asuntos, por lo que es un libro bastante frustrante cuando vemos cómo esa persona ha caído en una espiral de la que no puede salir sin ayuda externa, pero al mismo tiempo rechaza todo tipo de ayuda que le puedan ofrecer. Siento que la autora refleja muy bien las enfermedades mentales y cómo van mermando a la persona que las sufre, así como todo lo que sucede con el entorno cuando intentas ayudar a una persona que no se deja ayudar, toda esa frustración que sientes cuando ves a alguien a quien quieres sufrir, hacerse daño, estar en el límite y saber que no puedes hacer nada porque esa persona es adulta y por lo tanto no puedes ir en contra de sus deseos por mucho que sea lo que quieres y por mucho que sea lo que esa persona necesita. Así que si os queréis leer este libro os advierto ya de que, como he comentado al principio, son 1000 y pico páginas de puro sufrimiento, de puro dolor y sobre todo de pura frustración. Vamos ahora con unos libros un poco más amables porque, aunque sí que siguen tocando temas ciertamente delicados, no lo son tanto como los dos libros anteriores, por lo que son más fáciles de leer. Uno de estos libros es Repudiados de Isabella Ortacelli, que es la primera parte de una biología. En este libro de lo que se habla es de la discapacidad y cómo la sociedad moderna intenta invisibilizarla lo máximo posible, muchas veces a propósito, como ocurre en este libro, y en ocasiones también de manera indirecta. En este libro la sociedad se divide en dos. Por un lado tenemos a la
comunidad, que son aquellos humanos que han evolucionado genéticamente, que tienen ciertas características que pueden considerarse como superpoderes, como por ejemplo hipervelocidad, que no tienen enfermedades, que no tienen ningún tipo de problema mental ni físico y que por lo tanto han alcanzado o están rozando la perfección. Dentro de esta sociedad tan perfecta no tienen cabida aquellas personas que nacen o que adquieren algún tipo de tara, y esos son los repudiados, que son aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, bien sea discapacidad física o discapacidad mental. Los repudiados son como una mancha dentro de la comunidad porque representan todo aquello que se supone que la humanidad ya ha dejado atrás, por lo que deciden que lo más práctico es directamente exiliarlos a una isla. Nuestro protagonista ha crecido toda su vida con esa mentalidad, por lo que para él cualquier repudiado merece ser marginado. Su mentalidad comenzará a cambiar cuando su mejor amigo sufra un accidente automovilístico y se quede en silla de ruedas. A pesar de todos los avances científicos y sanitarios que hay en esta sociedad, no hay nada que puedan hacer para revertir la condición de su amigo, por lo que será calificado como repudiado y automáticamente exiliado. Shais, que así se llama nuestro protagonista, ve esto totalmente inconcebible porque considera que su mejor amigo hasta el momento ha sido un ciudadano ejemplar y que es totalmente injusto que por una discapacidad que ha adquirido accidentalmente su vida vaya a cambiar por completo y le vayan a alejar de todo lo que conoce para recluirlo en una isla. Será a raíz de esta reflexión cuando Shai comience a preguntarse si el sistema de gobierno tal y como está montado es justo con el resto de personas, si es lícito que cualquier persona sea automáticamente repudiada y marginada solo por tener una discapacidad que no ha pedido, y si realmente hay posibilidades de cambiar este sistema y de adaptar la comunidad a los repudiados en vez de simplemente exiliarlos. Es una novela disfrazada de ciencia ficción, pero que toca problemáticas que están muy presentes en el día a día, como es la problemática de la accesibilidad y el hecho de que todavía nos cuesta mucho adaptar nuestra forma de vida a las personas que sufren discapacidad, porque nos resulta mucho más fácil simplemente marginarlos, fingir que no existen y ya está, en vez de invertir dinero y recursos en facilitarles la vida. Además, también está de fondo el tema del capitalismo, y es que si no eres perfectamente productivo en esta sociedad de hoy en día no vales nada. Y es evidente que aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea mental o física, no pueden trabajar en las mismas condiciones que las personas que no sufren ninguna, con lo cual indirectamente se les considera un estorbo. Todo esto es lo que trata de una manera increíble la autora en esta distopía que tiene muchos tintes de los Juegos del Hambre y Divergente. El siguiente libro del que os quiero hablar es Tú y yo contra el mundo, de David Payás. Nuestra protagonista es Sia, una adolescente que está gorda y, como imaginaréis, sufre todo tipo de bullying en el instituto. Todos los días tiene que aguantar burlas, tiene que aguantar insultos, tiene que aguantar agresiones físicas y por un hecho tan arbitrario como que su cuerpo no entra dentro de los cánones de belleza. Hasta que llega a la clase una nueva alumna que es Tania y lo primero que piensa Sia es que ella se va a convertir en la nueva cabecilla de los insultos. Sin embargo, para su sorpresa, Tania comienza a defenderla, lo que hará que entre ellas surja una bonita amistad. Es una novela queer donde el tema LGTB tiene bastante importancia, pero el tema principal de esta obra es el bullying. Cómo los adolescentes pueden ser increíblemente crueles por algo tan absurdo como que una persona esté gorda. David no tiene reparos en escribir escenas súper crueles, muy explícitas, donde vemos todo el bullying que recibe nuestra protagonista. Escenas en las que de verdad a mí me daban ganas de llorar, escenas que yo quería saltarme porque no era capaz de leerlas. Es un libro bastante duro, sobre todo para todas aquellas personas que hayáis sufrido bullying en algún momento de vuestra vida y sobre todo si habéis sufrido bullying por vuestro aspecto físico. Sia es un personaje que no tiene ningún tipo de autoestima, que está completamente anulado, que a pesar de que su gran sueño es ser cantante, termina dejando la música de lado porque considera que con su físico, ¿cómo va a subirse a un escenario? ¿Cómo va a cantar? Es un personaje triste, es un personaje apagado que lo único que quiere es dejar de ir a clase, que lo único que quiere es desaparecer y hacerse invisible, hasta que conoce a Tania y ella la va sacando un poco de ese pozo. El hecho de tener a una única persona que la defienda ante toda la clase será lo que le dé fuerzas a Sia para continuar adelante. Es un libro también muy bonito porque habla de amistad, porque habla de amor, porque habla de esos autodescubrimientos que tenemos cuando somos adolescentes. Yo creo que debería ser obligatorio en las aulas para realmente tomar conciencia acerca de un problema tan importante como es el bullying. Y ya el último libro que os quiero recomendar es una novela que os he recomendado en diversas ocasiones, pero creo que nunca es suficiente, y se trata de La asombrosa tienda de la señora Jeon, de Kim Ho Jeon. En esta historia tenemos a una mujer que un día pierde la cartera y un mendigo la llama para decirle que la ha encontrado. A esta mujer le sorprende bastante porque, teniendo en cuenta que este señor está en una situación de calle, lo normal hubiera sido que se hubiera quedado con el dinero en vez de llamar a la dueña del mismo para devolvérselo. Así que, asombrada,
sorpresa ante este acto de amabilidad y coincidiendo con que justamente estaba buscando empleados para su tienda, decide darle una oportunidad a este mendigo que se llama Doggo y contratarle como empleado. Evidentemente el tener trabajo le cambiará a este hombre la vida por completo porque tiene un sitio en el que comer, porque tiene un techo bajo el que guarecerse y además él también le terminará cambiando la vida a los clientes que acuden en su turno, porque en la tienda aparecen clientes que parecen preocupados, que parecen tristes y Doggo a base de su amabilidad terminará como sonsacándoles los problemas que tienen, terminará dándoles consejos. Una de las partes importantes de esta novela es averiguar qué pasó con Doggo para que terminara en esa situación de calle y qué fue lo que le llevó a esas circunstancias tan extremas. Y este libro lo que nos enseña es que literalmente cualquiera de nosotros podemos acabar en la calle. Cualquiera de nosotros por una serie de malas decisiones o por cosas externas que nada tienen que ver con nosotros, podemos terminar durmiendo bajo un puente. Y de hecho estoy convencida de que la mayoría de nosotros estamos más cerca de terminar en esa situación que de ser millonarios. Es un libro que te abre los ojos porque tenemos esa concepción de que las personas que están en la calle es porque tienen algún tipo de problema mental, porque tienen drogodependencia, porque tienen alcoholismo, en fin, que tenemos como esa visión de que los mendigos son mendigos un poco porque se lo han buscado ellos solos, y lo cierto es que no siempre tiene por qué ser así. De hecho, Doggo, el protagonista de esta novela, es un ejemplo de ello, y creo que esta es una lección muy importante que tenemos que aprender para quitarnos todos esos prejuicios y comprender que a lo mejor un día podemos ser nosotros los que estemos en ese lugar, que ojalá no suceda nunca. Y hasta aquí mis recomendaciones de novelas que son bastante duras, que tocan temas delicados o temas que no suelen verse en otro tipo de narrativas, pero que creo que son libros que es importante leer de vez en cuando, que son temas a los que es importante que nos acerquemos para crear conciencia y que aunque sean libros que no vamos a disfrutar, la lectura no tiene por qué ser solo y exclusivamente placer. La lectura también nos puede llevar al aprendizaje y a la concienciación. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, el blog, me de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.